Visión de nuestro Señor Jesucristo y el privilegio de continuar estudiando su palabra. Pedimos al Señor que sea Él quien nos dé la sabiduría propicia para poder esta mañana aprender y exhortar cuando el Señor tenga que exhortarnos. Estamos estudiando todavía unos versículos de la primera carta a los tesalonicenses. Los últimos versículos del capítulo 5 que nos llevan nuevamente a ver que la provisión, que quien hace la obra, que quien actúa en cada una de nuestras vidas es el Señor, no nosotros. Pablo, preocupado por una iglesia joven, una iglesia que estaba en medio de varias culturas, una cultura romana y una cultura griega. Los griegos, por su lado, tratando de identificar la sabiduría popular, creyendo que cada vez que hay que hablar de algo nuevo, porque para los griegos el origen de la sabiduría está en aquellas cosas nuevas. Y ellos desvirtuaban totalmente la parte bíblica porque decían, ¿cómo es posible que haya gente que crea en un Dios que murió de la manera más vil? Y para la lógica humana no tiene sentido. Pero, ¿qué puede hacer la lógica humana cuando el discernimiento tiene que ser espiritual? Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vana sería nuestra presencia en este lugar. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza no serviría de nada. Pero fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo quien limpió todos nuestros pecados. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo quien pagó. Yo no podía pagarlo. Usted y yo no podemos pagar absolutamente nada. Podíamos haber muerto 10 veces consecutivas y no haber pagado absolutamente nada. Pero el Señor, en sus planes perfectos, dijo: la humanidad no se puede salvar a sí misma. La humanidad necesita un Salvador. Ya habían experimentado cuál era la situación. Instruyó a su pueblo en todo el Antiguo Testamento a ofrendar, a ofrecer sacrificios, pero para tapar los pecados, pero no para quitarlos. Porque cada día tenía que ir nuevamente el sacerdote a ofrecer sacrificios, pero eran sacrificios que solo tapaban. Lo único que lograban era calmar la ira de Dios para no castigar de manera abrupta a aquellos que infringían su ley. Pablo nos enseñó que ya no estamos bajo la ley, pero también nos dijo que no solamente por estar bajo la ley no significa que no hayan mandatos. Usted y yo no estamos bajo la ley, pero estamos llamados a amarnos. ¿Amén? ¿Sí? Ay, hermano, pero ¿cómo amar a quien no me quiere amar? Ame. Ame. ¿Cuál es el problema? Por ahí dice un dicho popular que nadie puede arrojar gotas de perfume sobre otros sin que caigan sobre nosotros mismos. Cuando nosotros damos amor, vamos a recibir amor. Y el Señor nos amó y nos ha dejado claro, primero, que tenemos un elemento esencial, extraordinario para poder sentir amor, que es el Espíritu Santo, Dios morando en nuestras vidas. El hermano que me antecedió explicaba que no hay que desechar las profecías. También explicaba que hay que abstenerse de todo mal. En la medida de lo posible, el ser humano no debería de hacer males, porque ningún ser humano fue creado para crear maldad. Pero en nuestra mente cochambrosa, constantemente pensamos en alguna maldad. A veces intencional y a veces sin ningún tipo de intención. Y el versículo 23 del capítulo 5 nos dice que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente. ¿Quién les va a santificar?
No, hermanos, yo estoy santo, estoy tan puro, hermanos, que ustedes no tienen idea. Toda la noche he estado velando. Mentira, no es cierto. Que llevo 20 días de ayuno, no les sirvieron de nada porque ya los dijo. Porque en la mente el ser humano intenta seguir realizando obras para agradar a Dios, para ganar adeptos con Dios. ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién es el que va a santificar? Él. ¿De qué manera? Total y rotundamente. Los seres humanos no nos podemos santificar a sí mismos. Por mucho que amemos a nuestros hijos, tampoco podemos santificarlos. Muchas veces los padres somos los últimos en darnos cuenta qué andan haciendo. Pero en la casa, miren, son tan tallados que si le ponemos la plomada, híjole, nos dan el nivel que requerimos. Pero en la calle es otra cosa. Nosotros, los que nos paramos al frente, también tenemos nuestras propias consecuencias, nuestros propios malos actos. Pero quien está haciendo la obra es Él y la va a terminar por completo, porque mi Dios no hace obras a medias. Además de eso dice, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, pero Pablo dice, es decir, que todo lo que ustedes contienen, es decir, el espíritu que viene del Señor, nuestra conciencia y nuestro caparazón, debe de mantenerse íntegro. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Pablo había tratado asuntos importantes en esta primera carta a los tesalonicenses. Y cada uno de los que nos hemos parado hemos ido haciendo énfasis en las doctrinas. Y se ha hecho tanto énfasis en las doctrinas que a esta altura por lo menos la iglesia debería de manejar 10, 12 doctrinas que Pablo ha mencionado. Confiamos en que venimos no religiosamente, sino con el propósito de edificarnos por medio de la palabra. Pablo utiliza 3 elementos que todo cuerpo humano tiene. Un espíritu que es el aliento de vida que el Señor puso. Una conciencia, un alma y un cuerpo. Yo no entiendo por qué la gente a veces se pone a decir, no, es que Dios no puede ser 3 personas. Y definitivamente no son 3 personas, es 3 divinidades en una sola. Nuestro cuerpo, tiene esa característica, espíritu, alma y cuerpo. Pero quien está obrando en nuestras vidas definitivamente es Dios, no nosotros. El versículo 24 enseñó que fiel es el que os llama y Él es quien lo hará. La fidelidad de Dios es la única que permite que el ser humano vaya cambiando. Si nosotros hacemos un vistazo a nuestra antigua vida, podemos entender que ya no somos lo que éramos antes. Pero estamos lejos de ser perfectos. Pero la perfección la va a dar Cristo, no la vamos a tener nosotros por nuestros propios esfuerzos. Pablo también dijo, hermanos, orad también por nosotros. Este versículo lo ha usado varias veces en la primera carta porque él entiende que es humano y que necesita de la oración de cada uno de los hermanos. Pero más que orar porque todo sea como Dios quiere, nosotros necesitamos tener esa íntima comunión con Dios para que nuestras oraciones puedan tener el efecto necesario. Pablo se despide en la primera carta a los tesalonicenses diciendo, saludad a todos los hermanos con un beso santo. Y esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que Pablo insistía constantemente en esa comunión, pero también hacía énfasis en que cada hermano debe de estar claro
que lo único que nos tiene en esta posición es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso finaliza el versículo 28 y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, está utilizando un saludo que nos determina primero de dónde proviene nuestra condición y nuestra salvación. Y es de la gracia. No viene de nosotros, no viene de algo que nos hayamos ganado, viene única y exclusivamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron los últimos versículos que estudiamos. Y con esto en mente, vamos a pasar a la segunda carta a los tesalonicenses y al capítulo 1. Esta segunda carta siempre fue escrita por el apóstol Pablo, poco tiempo después de haber finalizado la primera, porque Pablo estaba interesado en la iglesia y en darle una continuidad permanente a sus enseñanzas bajo la palabra de Dios. Los creyentes de Tesalónica habían tenido algunas dificultades. Los creyentes de Tesalónica habían sido perseguidos. Pero por ahí se manejaba una carta falsa que instruía a los hermanos a creer que el arrebatamiento ya había pasado y que cada uno de ellos tenía que ir pasando todo el proceso de la tribulación y que el sufrimiento y la persecución por predicar el evangelio, del cual nos enseñó en la primera carta, era consecuencia de este tipo de acciones. Pablo se dio cuenta, y aunque estaba bastante retirado en Corinto, vio la necesidad de instruir a una iglesia. Así como cada día se instruye, cada vez que tenemos el privilegio aquí de instruirnos a través de su palabra, Pablo vio que era necesario instruir. Y hay algo importante en todo esto. Es admirable el carácter paternal que Pablo tiene con estas iglesias. Porque al darse cuenta de que los hermanos estaban siendo perseguidos y que había una falsa enseñanza, insta a hacer una segunda carta para que ellos pudieran subsanar esas dudas. Pero esa segunda carta no va bajo los argumentos humanos, sino va a los argumentos divinos. Porque muchos seres humanos tratamos de anteponer la palabra humana a lo que Dios quiere. Cuando la iglesia tiene preguntas, cuando la iglesia se va con una duda para allá afuera y no llena el conocimiento básico que el Señor nos puede dar, debería de preguntar y consultar con los líderes. Porque esta iglesia estaba dudando de ciertas cosas que habían sucedido, pero Pablo, con la palabra, les va a mostrar. Pero aquí hay algo importante: no creamos todo lo que dicen que es. Esa carta o ese informe ponía a los hermanos de Tesalonicense con una duda que para muchos podrá ser, no tiene ni cuidado, pero al contrario, estos hermanos eran nuevos, habían sido adoctrinados y habían sido instruidos en una esperanza de que si sucediese el arrebatamiento, ellos irían con el Señor. Pero cuando ya se les menciona con el supuesto de que Pablo había enviado esa carta, ellos tienen toda la credibilidad.
Pero Pablo no había hecho tal afirmación. Ellos creían que habiendo estado perseguidos, habiendo tenido dificultades, dijeron, ¿y entonces qué de nuestra familia? Pues, ¿qué de aquellos que ya se murieron? ¿Qué de aquellos que murieron con la esperanza de que un día se van a levantar con el Señor? Y no solamente eso, sino si el arrebatamiento o las promesas del Señor no fueran ciertas, ¿qué es lo que esperamos entonces? Ellos dijeron, perdemos toda esperanza, porque Pablo les dijo que Dios no nos ha puesto para ira. Y ellos dijeron, y si Dios no me ha puesto para ira, ¿por qué estoy pasando diferentes circunstancias adversas? Y esto nos muestra que las falsas enseñanzas no son nuevas. La iglesia primitiva tuvo que instruirse constantemente para poder ir eliminando aquellas falsas enseñanzas y quedándose con una doctrina sana. Y no debemos perder de vista, las falsas enseñanzas son como la gangrena. Van minando, van carcomiendo la parte moral y espiritual y nos llevan al fracaso total. Usted dirá, ¿y tan malas son las falsas enseñanzas? Sí, porque si creemos en ellas, entonces estamos perdidos. Y en vez de ir camino al cielo, que es donde el Señor nos quiere llevar, vamos camino al infierno. Y la iglesia debe de entender eso. La iglesia debe tener claro que una falsa enseñanza nos va a meter en problemas, porque primero nos va a dejar algunas dudas. Segundo, si ya nos metió esa duda, vamos a creer que esa duda es verdadera y entre más veces la escuchemos, la vamos a tomar como una verdad. ¿Qué buscaba justamente esta falsa carta? Desanimar a los creyentes. Desanimarlos totalmente, porque ¿qué había hecho Tesalónica? Había ido a predicar, había ido a expandir el evangelio, había mostrado amor, había mostrado fraternidad, estaban creciendo espiritualmente, pero ahora le estaban poniendo un desánimo. Y aquí me surge una pregunta: ¿puede un creyente realmente desanimarse? Sí y no. Sí, cuando la carnalidad con la que vivimos nos ciega el entendimiento y, como Pablo dijo, hacemos que el Espíritu Santo quede entristecido y lo hacemos a un lado. Y ya vemos muchos creyentes que nos desanimamos. Nos desanimamos por diferentes razones. Eso es normal. No debería de suceder, pero lo hacemos, porque nuestra carnalidad muchas veces es más fuerte que lo que nosotros hacemos. Pero también dije sí y no. Un creyente no debería desanimarse. Número 1, porque tiene al Espíritu Santo morando en él. Número 2, porque debe de tener bien cimentadas las doctrinas con las cuales Él ha confiado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos por fe, no deberíamos tener desánimo. Pero muchas veces no queremos vivir por fe, queremos vivir por lo que vemos. Y esperamos un cambio rotundo en los seres humanos y los seres humanos nos defraudamos. Pablo, al ver este desánimo, decide escribirles porque entendía que habían circunstancias difíciles que estaba pasando la iglesia de Tesalónica. Y aquí es importante aclarar, la razón por la que estaban siendo perseguidos es una buena razón. Estos estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio. Estaban siendo perseguidos por dar el buen ejemplo en esa iglesia, por expandir la palabra de Dios y tener tanto amor que no importaba qué situaciones estaban pasando. Recordemos que Pablo ya lo habían prácticamente desterrado de la ciudad.
La Biblia no solamente nos anima, sino que nos aclara las razones por las cuales muchos de nosotros nos van a perseguir o nos van a desacreditar. Pero cuando nuestro descrédito es merecido, debemos hacerle frente, hermano. Pero si es porque predicamos la palabra, entonces Dios será quien se encargue. Cuando veía esto, recuerdo que cuando llegamos a Alto el Llano, los hermanos íbamos de casa en casa predicando, pero detrás de nosotros iba otra persona que decía: no les crean, algo quieren de ustedes. Es decir, que nosotros tratando de que las personas lleguen a los pies de Cristo, pero otra persona diciendo: no, a saber quiénes son. Y lo peor es que ya nos conocen, pero las palabras así fueron. Esta es una obra definitivamente de Satanás. ¿Cuántas veces los seres humanos, falsos maestros, han tratado de enseñar que Cristo viene ya y que un motivo, como por ejemplo la guerra que hubo de Israel con Irán, muchos se atrevieron a decir: hoy sí, ya está listo, ya viene el Señor? Pero, ¿es eso cierto? No. Otros trataron de mistificar tanto una tormenta que cayó en Dallas y arrojó con muchas cosas y las arrolló, y dijeron: Dios ya viene y en agua va a matar a todo mundo. Pero esto no nos dice más que la ignorancia bíblica que existe en la humanidad y la necesidad que hay de seguir predicando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos aquellos que todavía no son salvos puedan ser salvos. Pablo afirma que vamos camino a una incredulidad. La gente no va a creer, y quienes estudiaron Apocalipsis recuerdan que mejor se van a morder la lengua, pero no van a querer creer. Mejor van a querer que les caiga la casa o donde estén escondidos, pero no van a querer creer. Pero el mismo Pablo les dice a los tesalonicenses: no se preocupen, antes de que haya el arrebatamiento van a venir cosas que van a suceder. Y lo ha venido instruyendo. Las falsas enseñanzas no son un hecho aislado. Las falsas enseñanzas son en todo tiempo. Cuando usted enciende la radio, cuando usted mira las redes sociales, cuando usted enciende la televisión. Y es por eso que Pablo, consciente de que las falsas enseñanzas están a la orden del día, instruye a Tesalónica, y la instruye para que ellos conozcan de primera mano qué es lo que estaba sucediendo. Porque algunos dicen: pero ¿quién les ha dicho a ustedes que van a ser arrebatados? ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a ir al cielo? Y la respuesta es Dios, porque hay fiel testimonio del arrebatamiento. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, yo no sé si en el cuerpo o no en el cuerpo, pero fui arrebatado. Lo único que Pablo no puede decir todo lo que vio porque no se le permite, pero hay evidencias. Y aquí es importante aclarar algo que la iglesia debe de saber. El arrebatamiento y la segunda venida del Señor es un solo evento dividido en dos momentos. El primer momento, denominado arrebatamiento, es para los creyentes y es una esperanza para el creyente porque va a estar con Dios.
La segunda venida es para todo el mundo, porque todo el mundo lo va a ver, pero ahí va a haber juicios, ahí va a haber dificultades. Esa no es para usted. Aquí hay una gran diferencia, porque nosotros puede ser de que en un momento determinado alguien diga, ay, ¿y será que me voy a ir yo con Dios o no? Pablo estaba interesado en que la iglesia comprendiera todo eso, pero también nos insta a que seamos diligentes con la palabra y que nos animemos en la palabra, porque cuando nosotros tenemos un ánimo pronto a estudiar la palabra, podemos despejar todas esas dudas. Con esto en mente, vayamos a la segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Y dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo dice, yo tengo un equipo misionero. Este no solamente soy yo. Recordemos que Pablo había pasado diferentes circunstancias y estos misioneros llevaban las cartas, llevaban los informes de la iglesia. Y esto nos muestra un carácter espectacular de Pablo, porque aunque había sido un fariseo, aunque había sido un perseguidor de la iglesia, ahora estaba reconociendo que tenía un equipo, que habían otros que estaban edificando iglesias por medio de la palabra. Eso no significa que Pablo haya tenido dudas de cuál era la posición de la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo hace un saludo confiando en el Dios Padre y el Dios Hijo. Y alguien dirá, ¿y por qué no tomó al Espíritu Santo? Bueno, porque él sabía que la iglesia había confiado y que ahí estaba el Espíritu Santo. Y estaba instruyendo sobre la doctrina de la deidad. Y esta doctrina es interesante, porque nos muestra justamente en quién hemos creído y cuál es el efecto que esto va generando. Recordemos que el Señor dijo en Juan 10, capítulo 10, versículo 27 y 29, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa convicción la tenía la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo les dice un saludo fraternal de Dios el Padre y del Hijo. Es decir, un saludo de seguridad, de certidumbre, de certeza. ¿Por qué les estaba animando en esto? Porque justamente estaban preocupados. Estaban, como quien dice, divididos y pensando en qué momento será. ¿Será que ya estamos en la tribulación? Veía a través de una de las páginas en red que alguien decía, por años la iglesia ha tratado de enseñar que no va a pasar por la gran tribulación. Pero había otro que decía, la iglesia sí va a pasar. Pero luego llegaba al momento en que me quedé pensando y dije, ¿qué es lo importante? ¿Que el Señor nos lleve antes o después? ¿Qué nos lleve? La Biblia dice que no nos ha puesto para ira. La ira de Dios no va a ser sobre nosotros. Lo que sí es seguro es que Él va a guardar este depósito. Y lo dice su palabra. Y si va a guardar el depósito, no importa si es al inicio, en medio o al final. Estamos claros que cada uno de nosotros no ha sido puesto para ira. Y por eso Pablo le dice, ustedes están seguros en las manos de Dios. Nadie los puede arrebatar de ahí. Pero el ser humano
constantemente está diciendo, hoy estoy caído. No sé por qué, de dónde surgió esa palabra, pero lo que hemos perdido es la comunión, cuando fallamos al blanco, cuando nos equivocamos. Y Pablo estaba asegurándole a esta iglesia que el saludo que él estaba dando venía del Dios Todopoderoso, el cual tiene el cuidado absoluto de todas nuestras vidas. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son dos palabras importantes en el Evangelio, porque aquel que dice que ya conoce la gracia es porque ya la recibió. Por eso Pablo insistió constantemente que esto es por gracia. Y yo no me canso de decirle al Señor, gracias Padre, porque ¿qué sería de la vida del ser humano sin la gracia? ¿Dónde estaría nuestra esperanza? En ningún lado. La gracia viene primero, antes que la paz. Quien ha conocido gracia, tiene paz. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia, ¿quién va primero? La gracia, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe es el medio. Y esto no de vosotros, dice ¿qué? Es el don de Dios. Cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, no llevábamos absolutamente nada, sino una matatada enorme de pecados y no merecíamos nada, pero a Él le plació darnos salvación. Y aun cuando Él nos salvó, llevamos un caminar constante y muchas veces más carnales que espirituales. ¿Y qué hace el Señor? Darnos gracia. Darnos gracia. Pero eso sí, cada uno de nosotros debe de tener cuidado, porque Pablo dijo en la carta a los romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. La gracia no es licencia para pecar. Gracia no significa haga lo que usted quiera, de todos modos ya es salvo. No. La gracia es el ofrecimiento de la salvación que Dios tiene para usted, porque usted ya estaba condenado, yo ya estaba condenado, y lo único que Él ha hecho es reorientar nuestras vidas hacia una mejor posición, darnos un mejor privilegio. Pero no solamente eso, la gracia es esa almohada suavecita con la que el Señor nos trae y nos permite descansar. Algunas veces estamos tan perjudicados en nuestra mente o tan perturbados que no nos permite dormirnos en la noche. Pero otras veces, desde que caemos a la cama, un sueño completo. Porque cuando hemos confiado en el Señor Jesucristo, no importa si va a llover fuerte o no va a llover. No importa si no va a haber comida mañana o si va a haber. Confiamos en que así como Él nos tiene cuidados en sus manos, nadie nos puede sacar de ahí. La paz es el resultado de tener esa gracia. La paz no solamente es el resultado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no viene de los hombres. Porque hay quien dice, pero en la iglesia me dijeron, la paz sea con ustedes y váyanse porque van en paz. Nada que ver. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, traía el ministerio de la reconciliación para que todas nuestras enemistades con el Padre fueran reconciliadas por medio de su muerte. Y ahora estamos en paz. Pero esta paz es exclusivamente para los creyentes, porque hay quienes no están en paz.
ni consigo mismo, mucho menos con los demás. La paz no solamente es el elemento esencial del cual debe de haber un sobreentendimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos explicar, es el resultado de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Hay dificultades en la vida? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. Algunas de ellas nos abaten tanto que creemos que nunca vamos a ver la salida. Pero tenemos paz. ¿Por qué? Porque hemos creído que esas enfermedades las podemos depositar en las manos de nuestro Señor y que Él tiene el control de todo. Pablo estaba instruyendo a una iglesia que requería pronta intervención para aclarar aquellas dudas. Y es por eso que en los anuncios el hermano pastor siempre dice, alguien que quiera saber doctrina, venga el día sábado, deje la hamaca, deje el descanso y vengamos para que podamos seguir instruyéndonos doctrinalmente. Pablo no solamente estaba interesado en construir una iglesia bastante fundamentada en la roca que es Cristo, sino en desvirtuar todas aquellas palabras humanas. Esto llevó a la iglesia de Tesalónica a recibir una segunda carta con la cual Pablo va a aclarar puntos importantes y doctrinales. Recuerde, cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando, la dificultad física o guerras que hayan, esto nada más son principios de dolores todavía. El Señor había instruido tanto a Pablo que le había dado un carácter exclusivo para continuar la edificación de la iglesia. Y la iglesia debe continuar edificándose, pero debe edificarse por medio de la palabra, no creyendo todo lo que ven, no creyendo todo lo que las redes sociales dicen. Porque cada día que una persona se dedica a ver mucho tiempo en las redes sociales, termina preocupada. Y de algo debemos estar convencidos. Cristo viene, y viene pronto, hermano. Y no viene solamente porque tiene deseos de venir, sino porque viene a establecer la justicia que requiere. Hemos hablado mucho de justicia en los estudios de Isaías, y creemos fielmente que la justicia de Dios se va a revelar. Las cosas no van a mejorar de aquí en adelante, van a ir de mal en peor. Pero ¿de qué nos podemos asombrar si Apocalipsis ya nos dijo qué es lo que va a suceder? Los hijos no van a sentir amor por los padres. Ya vimos. Le quitaron el celular a la jovencita y ¿qué decidió? Matar a la mamá. ¿Por qué? Porque le quitó el celular. Mire qué gran pérdida. Muchas veces la enseñanza espiritual no llega, pero cada uno de nosotros es responsable de predicar a Dios vivo y decir cuántas maravillas el Señor hace en nuestras vidas. Pablo iba a instruir una iglesia y hasta aquí les ha saludado dándoles la certeza de que están bien protegidos en las manos del Señor. Pero también les da la seguridad de que Dios y el Padre tienen una voluntad para con ellos. La vida del ser humano tira a la perversión. El dicho popular dice, la cabra siempre tira para el monte. Pero el Señor quiere que su iglesia, los convertidos, los que han confiado en su obra redentora, puedan tener un camino correcto, de acuerdo a su palabra. Y es hoy cuando nosotros no nos vamos a cansar de decir, hoy es el día en que aquellos que nos ven a través de las redes, aquellos que nos ven a través del internet, aquellos que nos ven a través de diferentes medios o de YouTube, y no saben para dónde se dirige su vida, este es el día en que pueden tener la seguridad para dónde van. Lo único que deben de hacer es creer que el Señor Jesucristo vino a este mundo
a pagar la deuda de nuestros pecados, a salvar todo aquello que estaba perdido, del cual somos nosotros, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y su resurrección es la que nos garantiza la posición. No somos nuestras obras, no es que seamos inocentes, somos culpables, pero Dios nos declaró justos, y todo aquel que cree en esa obra es salvo, no por la lengua de la vecina o por el vecino, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermano. Oremos. Soberano y eterno Padre Celestial,